Capaz que me saque acá. Hola, profe. Le quería hacer una consulta. Buenas tardes. El examen. Decía ahí que se podían ver las revisiones. Hola, profe. Pero aparentemente nada, digamos. ¿Alguna le puedo ver en la revisión? Yo no, profe. No, No llegó, nadie llegó con el tiempo. Yo tampoco pude. Dejé acá, pero no puedo ver las revisiones. Tengo abierto todavía. No, porque las revisiones estaban que se podían ver mientras estuviera abierto el cuestionario. Se pudieron ver los últimos 20 segundos nomás y no aparecían cuál era correcta e incorrecta. Una vez terminado el cuestionario tampoco pude verlo. Yo Sí, profe, yo entré ahí y no la pude ver en sí. A mí también me pasó que no me decía si era correcta o no. No, las correctas no las iban a ver. Lo que ustedes podían ver era su intento y los puntos que iba a sumar el intento. Y eso lo podían ver terminado su examen y antes de que terminara de cerrar el cuestionario. Profe, no se puede habilitar nuevamente eso. No se pudo. Sí, yo terminé, me quedaban 5 minutos. Claro, no alcanza el Esos tiempo. 5 minutos ustedes podían ver. Corrección, profe, por eso le... Sí, pero... En eso sí. Lo comencé a las 6 en punto y no pude verlo. Profe, el tiempo es muy poco, por lo menos en mi caso me pasó que tenía 5 ejercicios prácticos y de acá que me puse a resolver los cambios de unidades y demás, no llegué. En tiempo, No llegué a resolverlo. No, en la mayoría. Era muy poco tiempo. No hay tiempo. Tuve que saltear los ejercicios prácticos y ponerme a responder los teóricos. Parece que el tiempo no lo quise hacer, nos dio 4 ejercicios, todo re bien, los ejercicios no eran difíciles, pero es el tiempo, porque yo los quise hacer los 4 ejercicios y encima que nos tenemos que cambiar de unidades y todo eso, a mí no me dio Sí, a el mí tiempo. me pasó exactamente. Y creo que... Si alguno me deja hablar, si no, los voy a tener silencio. El tiempo estaba bien, de hecho, pasó la otra vez también que se quejaron del tiempo, les dimos más tiempo. Sí, pero dieron y hay tiempo compañeros que y terminan en el tiempo. O sea, profe, no y puedo aparte- comparar siendo Y encima con el mismo prácticas. con el mismo tiempo, a mí no me alcanza el tiempo, sinceramente. Y no puede andar comparando si uno... Bueno, y entonces, ¿qué propones? Yo Y dar un tiempo normal, profe. Los Cualquier ejercicios parcial, no son o sea, difíciles. Además, no El han tema dado tan poco tiempo para resolver tanto. No, profe, la aparte- asistencia eran 40 minutos para 10 preguntas y llegabas. 25 minutos y eran 12. Y encima 4 prácticos. No llegué. Yo no llegué. Usted No, yo dice tampoco. El último que me encerró. hagamos todos, pero nosotros le propusimos a usted que si nos iba a dar ejercicios en el examen, nos iba a subir en autogestión ejercicios ni un para que ejercicio nosotros subieron. podamos practicar, y no subieron ningún ejercicio para practicar. Entonces tampoco sabíamos si lo que habíamos hecho estaba bien o no. Chicos, los ejercicios era aplicar las fórmulas que estaban en el PowerPoint. Profe, pero no Perfecto, estamos, y eso pensando que los significa de que ninguna... Bueno, pero no todas las personas tienen las mismas complejidades, por más que sea un aplicar fórmula. Hay un montón de gente que no llegó ni con el tiempo, y no fueron complejos, eso sí, no fueron complejos, pero en la cantidad y en el tiempo que corría, yo creo que no sé, no a todos... Estoy viendo el tiempo que les llegó Ay, chicos, estoy y la temblando. verdad que ninguno, o veo muy poco, que estuvieron al borde del tiempo. A mí se A me mí me cerró. quedaron 3 Ok. ejercicios por Y se me resolver cerró y me acabó el Hacemos la tiempo. falla del tiempo. un ejercicio. El último no sé si me tomó o no me tomó el resultado porque tampoco pude ver las revisiones. Y la verdad es que uno está haciendo y está mirando el tiempo, que no se te cierre, vas haciendo lo más rápido que podés, no podés ni pensar 2 segundos si la unidad que pusiste está bien o está mal, y hablo por todos porque es todo. Yo tengo mis amigas también que todas desaprobaron y no llegaron. Entonces, me Bueno, parece que... Permiso. Habitualmente cuando hay una conversación de 172 personas, necesitamos pedir permiso. Esto, para que ustedes sepan, se usa mucho en la radioafición cuando se están comunicando 2 personas y una tercera se quiere comunicar, pide el permiso necesario. En la base del respeto
podemos nosotros, obviamente, satisfacer las necesidades de todos. Punto número 1. El tiempo que se dio hoy del examen fue extendido de lo que estaba previamente pautado, habiendo hecho comprobación con becarios de los tiempos necesarios. ¿Está bien? Eso fue aumentado casi en un 50, un 70% más de lo que estaba previsto para la realización del examen. Segundo, en tercer año de ingeniería no podemos tener problemas de pasaje de unidades. ¿Está bien? Tercero, cuando alguien habla sobre un problema puntual que tiene, lo habla en singular. Si mucha gente plantea que tiene ese problema, bueno, tantos singulares se podrán tratar en un total, ¿está bien? En un plural. Pero vemos que hay 5 o 6 alumnos que están hablando y dicen hablar por el resto, pero yo no escucho el resto. De todas formas, todo esto se va a seguir analizando. Yo les dije el primer día de clase que esto es nuevo para todos. Lo que sí, yo quiero que hablemos sobre cosas concretas y sobre cosas que hagamos el mea culpa necesario, tanto de un lado como del otro. Recuerden, nosotros necesitamos aprender y necesitamos enseñar para devolverle a la sociedad mejores ingenieros y, si podemos, mejores personas. Ahora, si yo te doy 20 minutos, no te alcanza, te doy 30 minutos, no te alcanza, te doy 1 hora, no te alcanza, cuando el sistema es automático, bueno, habría que ver también la forma en la que nosotros esperamos hacer el examen y las herramientas que tenemos. Entonces, nosotros vamos a rever el tema tiempos, lo podemos volver a estudiar, no hay ningún problema. En cuanto a las soluciones de cada una de las preguntas, yo sé que todos ustedes, la gran mayoría, se da cuenta, sabe si estudió o si pudo presenciar la clase. Las preguntas son, como dijo uno de los alumnos, coincido, no son de una profundidad tal que no se puedan resolver. Y en cuanto por ejemplo, el módulo de elasticidad, como bien dice la profe, te dan una fórmula con 4 valores, tenés que reemplazar y hacer un cambio de unidades. No podemos tomarnos 10 minutos para hacer un ejercicio de eso. ¿Me entienden? Ni siquiera se les dio la complejidad que habitualmente se da por una cuestión de que obviamente estamos en la situación en que estamos. Pero, y porque también necesito más tiempo si yo le doy la complejidad que habitualmente se da en la materia para tomar el práctico de las unidades que se han tomado. Entonces, ¿qué les pido? Los planteos que ustedes tengan, los hacen a través de los canales correspondientes. Una es pero cuando se empieza a armar toda esta discusión, bueno, obviamente es infructuosa, no nos sirve ninguno. Lo ponemos por mail. Asegúrense de que llegó el mail, porque también desde el departamento no es de ustedes, de una alumna, que no viene el caso el apellido, de una alumna que dice hablar en función de los 200 que tenemos en la cátedra, y realmente nadie nos avisó que había un representante de la cátedra de los alumnos. Entonces, cuando planteamos las cosas, planteemos en forma madura. Y después, obviamente, nosotros tenemos que responder a la misma altura, por supuesto. Entonces, ponen un mail con la duda que ustedes tienen para que nosotros les podamos responder. Otros alumnos, por ejemplo, me han mandado un mail preguntándome por los problemas de conectividad, se les ha dado una respuesta, pero puntualmente este mail que llegó al departamento, yo no recibí ningún mail y la doctora tampoco recibió ningún mail, y bueno, no entendemos, digamos, cuál fue el planteo. De todas formas, le vamos a dar solución a los problemas. Yo les diría, nos tomemos 5 minutos más, por si alguien, digamos, a nivel general quiere exponer una situación puntual en la que podamos mejorar, y ya después empezamos a dar la clase para no dilatar más. Permiso, hola, profe. ¿Podría hablar? Sí, hable. Bien. Nomás. Bueno, profe, soy yo la que le escribí al ingeniero Celart.
En realidad no le mandé un mail a él, sino le escribí por WhatsApp porque tenía el número telefónico. En el grupo al final terminamos decidiendo de que no le íbamos a mandar un mail antes del examen porque queríamos ver cuáles eran las condiciones que iban a mejorar ustedes que nos habían dicho en este examen. Cosa de que tampoco, como el primer examen, ustedes también lo tomaron como una prueba, todos lo estamos teniendo como una prueba con esta modalidad, digamos, darle como una, no quiero decir oportunidad, pero digamos, tener otra instancia para en todo caso lo que no pudieron hacer en el primer examen, en el segundo lo puedan mejorar. Y en este caso, bueno, ahora sí plantear en lo que estamos desconformes o en lo que necesitaríamos más para el examen. Bueno, fíjate, Marilyn, qué importante que es lo que vos decís, que si en vez de un WhatsApp al secretario del departamento esperando no sé qué, hubieras mandado un mail a alguno de los de la cátedra, los de la cátedra te hubieran dado una respuesta un poco más rápida a las 4 de la tarde. Entonces no te puedo dar respuesta. Yo entiendo, chicos, que el WhatsApp es la respuesta más rápida que todos esperamos, incluido yo, por todos los problemas que tenemos y todas las dudas que tenemos. El WhatsApp siempre es lo más rápido. Pero ¿qué pasa? En este caso se vino en contra porque de haber puesto el jueves o el viernes un mail, nosotros hubiéramos trabajado, inclusive el sábado o el domingo si hubiera hecho falta, para poder evacuar estas dudas. Pero esperaste o esperaron, según vos, hablando en plural para todo el curso, esperaron hasta hoy para ver qué pasaba y resulta que tampoco, digamos, tuvimos una solución. Entonces, ¿yo qué les pido? WhatsApp está todo bien, pero nos manejemos con los elementos que nos da la universidad, que es el correo nuestro y el correo de ustedes con el legajo. Y si no, con otro correo, pero identificándose, porque inclusive por ahí llegan planteos y no sabes quién es, si es de tu cátedra, si es del alumno. Nosotros tenemos otras cátedras, tenemos otros alumnos, entonces no sabes a quién responderle. Entonces les pido por favor para la próxima, por mail, digamos, para saber cómo plantearlo y con tiempo. Acuérdense de que en el caso nuestro no es que solamente estamos para esta cátedra, sino que tenemos la actividad profesional que cada uno tiene, más otras actividades que hacen que uno tenga que tener un tiempo para poder responder y poder elaborar una respuesta, porque muchas veces no es un sí o un no, es elaborar esa respuesta. Bueno, profe, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo puedo hablar. Sí. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Ariel Rimonti. Hable, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ustedes dicen que nosotros expresamos nuestras inquietudes mediante mail y creo que sería más representativo, como tenemos en otras materias, en otras cátedras, habilitar el foro para que podamos expresar todas esas inquietudes de manera más como transparente entre todos y que sea una especie de un curso, que en el curso uno habla y todos escuchan y haya una devolución entre profe y alumno y todos puedan escuchar. No sé si hay posibilidad que se habilite el foro. Sí, sí, lo estudiamos y lo vemos, ningún problema. Me parece. Creo que va a ser un poco mejor. Está bueno para cuando un alumno, digamos, habla supuestamente en nombre de los 200, que al menos los 200 digan sí, es cierto, o no, yo no pienso igual, pero lo hacemos, lo estudiamos con el profe, disculpe. Gracias. Creo que hay muchos que estuvieron poniendo que estaban de acuerdo y eso con las cosas que se estaban hablando por el chat. Muchos ponían como para no hablar todos por ahí que estaban de acuerdo con las cosas que se estaban diciendo. No sé si usted estuvo viendo el chat por ahí. Para no hablar todos y no enfermarnos. Sí, perfecto. Ningún problema. ¿Alguna duda más? Profesor, sí, profe. Yo tengo una duda respecto a las revisiones, no solo de este parcial, sino de la evaluación anterior. Dice la profe que estuvieron habilitados después del examen, dentro del tiempo de evaluación, lo cual, bueno, a mí me pareció
evaluación, si además tenemos que tener tiempo para revisar las respuestas y demás, es lo único que a nosotros nos ayuda para saber por qué no nos sacamos esa nota, qué hicimos bien y qué hicimos mal, ¿sí? Es como cuando en clase usted me muestra el parcial. Sí, es cierto, Yelen. Nosotros nos vamos a comunicar con el centro de cómputos para saber por qué hoy no pasó eso que habíamos armado para que suceda. Ahí la profe se va a comunicar y ya les vamos a dar una respuesta en la autogestión para que se queden tranquilos. Sí, profe, por favor, de los dos prácticos, de este y del anterior. Perfecto. Gracias. No, por favor. Profesor, pido permiso. En este práctico, que es 55% y me dice regular, y en el anterior casi la misma nota y me dice reprobado. ¿Por qué cambia? Y bueno, otra de las... No. Ahí está, en el primer yo lo configuré mal, pero ustedes tienen las condiciones de aprobación y saben que están regulares con mayor a 4. O sea, más de 4... Me dice reprobado el primero y pensé que lo había desaprobado. ¿Cómo sería entonces? Como está el examen hecho, digamos, no hay problema. Si hay alguna cuestión particular, eso despreocúpense que lo vamos a estudiar en forma individual. No, Cristian, fue que la escala directamente separé entre aprobado y reprobado en el primero y en esta le puse la intermedia, digamos. Pero vale para el primero también. Todo el que se sacó más de 40 está regular. Claro, Ahora, claro. si tiene más de 60, está aprobado. Una consulta. Si lo que en estos dos tenemos menos de 60, ¿se puede subir esa nota después? ¿La podés recuperar? Se puede recuperar. 2. Bueno, gracias. Sí, no, voy a hacer una breve aclaración en cuanto al mail, mail, comunicación con Daniel. Dice un par de cosas que no son ciertas, y lo voy a decir porque está mi nombre en juego. Como que no contesto mail, yo les he contestado todos los mails que a mí me han llegado, los he contestado. Segundo, que conteste una cosa por Zoom y otra por mail. Eso no es así, puntualmente, si me pueden decir qué es lo que les dije acá, que por mail les dije otra cosa. Y tercero, que me parece grave que lo entiendan así, dice, la revisión para ver cómo quieren que respondamos y no desaprobar por una tontería. No es que ustedes tienen que saber cómo quieren que yo les responda, ustedes tienen que saber la respuesta correcta, o sea, eso es independiente a mí. La respuesta correcta es la que vale, no la que yo quiero. No me están contestando a mí, están contestando un parcial para demostrar lo que saben y lo que entendieron. Quiero que eso quede claro. Simplemente es eso. Ya no hay nada personal, yo ni siquiera, o sea, sé quiénes son, ahora les veo a algunos la foto y demás, pero lo hace la máquina y está pautado. Si está bien la respuesta correcta, está mal la respuesta incorrecta. Así que cuando pongan esas generalidades, por favor, o sean claros quién lo dice y a qué se refieren, porque no está bueno leer esas cosas. Hola, profe, permiso. Sí. ¿Los ejercicios prácticos tienen algún margen de error o no? Sí, de hecho tienen muchísimo margen de tolerancia. Se los aumenté y todo. ¿Profe? Bueno, gracias. Si consideran el pi 3,14, si consideran el pi de la calculadora utilizando todos los valores, si en la conversión, tienen un margen bastante grande. ¿Con 2 parcialitos desaprobados se queda libre o se sigue, digamos? Se pueden recuperar 2 de 6. Ok. Reprobamos nota menor a 40. Bueno, gracias. ¿Puedo hablar? Dale, Leandro. Sí, profe, no sé, yo le quería comentar qué le parece si buscamos un representante para cuando surjan estos temas, que no estemos hablando entre todos y que sea difícil la comunicación. Miren, Leandro, me parece bien, yo no hay problema en la cátedra. La cuestión es que nosotros, digamos, cuando una hora antes de empezar la cátedra te llega el mensaje, que según dice el mensaje, todos, o un montón, o mucho, y empezamos a discutir sobre esto, que por ahí lo único que logramos es perder tiempo para que ustedes puedan acceder al conocimiento, digamos, que nosotros le tratamos de transmitir. Y después, bueno, digamos, o sea, el segundo examen, ya dijo su compañera que mandó un WhatsApp al secretario del departamento, si lo hubiera hecho directo a la cátedra,
hubiera sido una respuesta mucho más rápida y por ahí hoy estamos en otra situación. Y como les dije, Leandro, y se lo digo a todo el mundo, estamos en un proceso de aprendizaje. No estamos diciendo que el que tenía 3,90 quedó libre porque no, porque lo vamos a rever al caso. El que tiene 2 no es negociable, ¿no es cierto? Pero el que está ahí en la frontera se va a rever los casos, tratando de tener un plano de igualdad para todo el mundo. Lo que sí, digamos, está bueno madurar, ser maduros y plantear las cosas, digamos, en la forma correcta. ¿Eh? Y después, bueno, somos todos seres humanos, chicos, nos equivocamos y somos perfectibles de poder mejorar. Ahora, con el respeto y la altura que corresponde. Yo diría, Belén, que por ahí empecemos nomás con la clase y este tema y estos otros temas los vamos conversando y vamos decidiendo por ahí durante la semana y ya para la semana que viene queden despejadas todas las dudas. Bueno, perfecto, profe. Y si Permiso, el profe, tema me del... gustaría preguntarle una cosita más antes que Sí, empiece la Diana. clase. Sí, Diana. Me gustaría saber cómo, o sea, yo sé que ahora no lo van a definir, pero si pueden avisar, no sé, por lo menos 1 o 2 días antes cuál va a ser el tiempo que vamos a tener para el próximo evaluación o parcial, porque para ver si nosotros también podemos, no sé, tener un tiempo para presentarle toda la disconformidad quizá del tiempo o algo por el estilo, porque por ejemplo, en este hubo 4 ejercicios y sinceramente yo, por ejemplo, no llegué a hacer todos. Y bueno, eso. Entonces, capaz que Bueno, nosotros y el ya, profe le decimos. lo conversamos con la profe, no se hagan problema por el tema del tiempo, vamos a tratar de que todos los exámenes tengan el mismo tiempo, para que no haya más dudas sobre el tiempo. Y vemos cómo organizamos el examen. Perfecto, profe. Si pueden revisar eso, mejor, porque la verdad a mí me fue bien, pero el tener el tiempo acotado como que aumenta la tendencia a errarle por hacer todo rápido. Y si bien no eran difíciles los ejercicios, como Sí, ustedes dicen, Cristian. pero uno Está más cambiando de que claro. unidades o haciendo las cosas rápido se puede equivocar y bueno, a veces juega en contra. Perfecto. Lo vemos. Profe, ¿puedo hablar? Sí, el último, Jocelyn. Sí, profe, yo quisiera pedirle si no pueden subir los ejercicios antes de realizar los parciales. A mí, por ejemplo, no me alcanzó con el tiempo. Y me gustaría que lo suban y que habiliten, por favor, la revisión, porque no, así no se puede. Bien, La revisión está habilitada, no sé por qué no se puede ver. Yo no ya pude lo ver ni el consultamos primero ni el con segundo. autos. No hay problema, ya lo vemos ahí con el centro del cómputo, porque es que no se pudo hacer, digamos, cuando ya estaba configurado, pero bueno, la otra vez también pasó con la matrícula, se había matriculado, pues no sabemos por qué se desmatriculó, digamos, el sistema los desmatriculó, pero eso no es que lo hace el docente, no sabemos por qué lo hace el sistema. Ya eso nos excede, chicos, pero lo vamos a revisar, lo vamos a poner al centro de cómputo en tema. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, arranquemos nomás. Estoy habilitada, habilitame para compartir. Sí. En 8 se corta. Bueno. Profe, le hago una consulta. ¿Vamos a ver todos los prácticos primero y después van a dar todos los teóricos o se va a ir intercalando con el teórico? No sé si me entienden. Así como dice la programación. No sé si usted ha tenido la oportunidad de abrir la programación que está puesta el primer día de clase. Sí, sí la vi. Sí, sí la vi. Pasa que hay unos temas primeros que no se han dado, entonces por ahí no sabía si lo iban a dar después de todos los prácticos o de la parte teórica. Sí, hay 2 temas que no se han dado que se van a dar la clase que viene. Bueno. Vamos a hacer junto con calidad, vamos a hacer las otras. Bueno, gracias, profe. De nada.
Bueno, lo vamos a tener que hacer medio rápido porque 8:30 termina. ¿Puedo? Sí, Sí. sí, Álvaro. Que les quería decir si podrían considerar en usar Google Meet, que es mucho más rápido porque nos agilizamos todos estos cortes y además, por ejemplo, no tienen que estar aceptando cada vez que entramos, ya que le podemos pasar nuestro mail y directamente entramos todo lo que son alumnos. Eso Sí, no es. la universidad, digamos, ha puesto el Zoom y el Zoom de la universidad como para que nosotros lo utilicemos. Esta es la herramienta, digamos, que tenemos desde la universidad. Y me tocas un tema que es interesante, de la cátedra. Esa gente obviamente va a quedar libre. Y después hay gente que, según ellos, dicen ser reparcializantes y no han hecho los prácticos, entonces si están anotados en la lista de la cátedra de la comisión y no hacen los parciales, van a quedar libres. ¿eh? Son las herramientas que nos da la universidad. Si nos permitieran otras herramientas, digamos, obviamente que se puede. Pero por hoy, hasta donde yo sé, lo que tenemos permitido es usar el Zoom, que de hecho este Zoom, acuérdense, la primera clase, entraron 100 nomás porque los otros no podían entrar por el tema de que, bueno, yo había usado el Zoom mío habitual y no entraba la cantidad de gente que tenía que entrar. Esas son las herramientas que nos dio la facultad, por lo menos hasta ahora, pero lo averiguamos para la clase bien. Profe. Sí, yo decía porque en otra materia estamos usando Google Meet, por eso pensé que... Sí, hay otra cátedra que están usando un Zoom, que creo que es de la Facu, que no tiene límite de tiempo. Pero sí, no se lo dan a todos. Claro, bueno. nosotros estamos tratando de... Tengo entendido que a partir de octubre puede estar en acceso para todas las cátedras. Por ahora no son a todos y no sé cuál fue el criterio para darlo. El criterio índice es un criterio muy, muy conocido. Pero bueno, chicos, eso ya, capaz que ya el mes que viene ya terminamos con ese problema de los 40 minutos. Cristian, 2 segundos. ¿Qué les digo más? Sí. No, es de lo que dijiste antes. No, hay gente que está en la UB ha rendido. Sí, hay gente que está en la UB ha rendido y no figura en autogestión. Son 2 o 3 alumnos. Sí, que se fijen cuál es su situación, porque digamos, lo que vale son los que están en autogestión. Juan Sosa tiene una duda de la UB. Decime, Juan. Sigamos entonces. Bueno, empiezo para que se conte. Lo que quedaba hoy por ver era hormigón endurecido en la parte de ensayos de permeabilidad. Ya lo van a ver en la parte de durabilidad justamente. La permeabilidad del hormigón endurecido es un parámetro muy importante porque en cierta manera es un indicador de la durabilidad que puede tener el hormigón. Hay distintos tipos de ensayos de permeabilidad que miden básicamente permeabilidad al aire o permeabilidad al agua. Los ensayos que vamos a ver son permeabilidad al agua bajo presión, permeabilidad al aire, su capacidad de succión capilar y velocidad y absorción. El primer ensayo es el de la permeabilidad al agua. Existe una norma IRA, la 1554, y lo que nos dice la norma es el método para la determinación de penetración de agua a presión en el hormigón endurecido. Necesita de un equipo especial en el que puedan colocarse las probetas acondicionadas y en el cual se les pueda aplicar agua a presión, a una presión establecida y en intervalos de tiempo también establecidos por norma. La permeabilidad implica el movimiento de un líquido a través de la estructura del poro por efecto de la diferencia de presión. Ahí lo que pueden ver es el equipo. Bueno, tiene distintas adaptaciones, pero básicamente es un equipo que contiene la probeta y que en la parte superior cuenta con un anillo
¿viste? Para impedir filtraciones, y una zona central por la cual va a introducirse el agua bajo presión. Esta probeta tiene algunas características, por ejemplo, que tiene que ser tratada, la superficie, ¿sí? Bueno, se tiene que tratar la superficie circulante de la probeta o del lado de la probeta con una relación agua-cemento de 0,4 en 2 tapas. Y la parte central de esa probeta, que dependiendo del diámetro de la sección, va a ser el diámetro de la parte central, se tiene que marcar un círculo concéntrico y escarificar con cepillo de acero, ¿sí? Lo que se hace es como gastarlo y pulirlo bien. Bueno, las probetas que se utilizan son probetas que se moldean de acuerdo a la norma IRAN 1524, que es la misma norma que nos dice cómo moldear las probetas para los efectos químicos en estado mecánico. Y se tiene que hacer un curado durante 28 días mínimo. Recién después de 28 días es cuando se puede hacer este ensayo. El agua ingresa por la parte superior de la probeta y se aplica sobre la superficie, vimos recién, mantenimiento de la presión de agua. En las primeras 48 horas lo que se hace, se aplica una presión de 0,1 megapascal, las 24 horas siguientes de 0,3 y las 24 siguientes de 0,7. Lo que se suele hacer es colorante que no dañe el órgano. Después, cuando terminado el ensayo, se rompe el perfil de agua color y sea más fácil identificar. La prueba del agua, lo que se hace se toma la media aritmética de esas alturas de penetración y se la redondea al entero más próximo. El CIRSOC nos limita que la profundidad de penetración de agua medida por esa norma, la penetración media no tiene que ser mayor a 30 milímetros. Y en ningún caso la profundidad mayor de penetración tiene que ser mayor a 50 milímetros. ¿Sí? Como ven, suele tener un pico en la zona central, pero quizás la media de estos nos da próxima acá, menor a 30, pero tenemos un pico de más de 50, entonces esta probeta, ese hormigón, digamos, que representa el lote, lo que sea de hormigón, no es aceptado para este tipo de ensayo. Alguien levantó la mano, pero no vi. Bien. Sí. No, perdón, profe, fue sin querer. Ok. Pensé que iba a preguntar algo. Vamos a ver el video. Sí, profe. ¿Se escucha? No, profe, no se escucha. Ahora está parado. Tiene una musiquita y... No, el audio no se escucha, profe. A ver. ¿Ahí? No. No se escucha, profe. No, profe. Bueno. Ahí les está mostrando el equipo que se utiliza, que se debe ajustar perfectamente a la probeta.
general lo que se utiliza es la sección media de la probeta, se corta la probeta y se descartan el tramo superior y el inferior. El ensayo se puede hacer a los 28 días. El equipo está... Bueno, las probetas que se pueden utilizar. La probeta que se tiene que utilizar, digamos, para este ensayo, tiene que tener un tamaño que sea 3 veces el diámetro, digamos, o el lado, 3 veces el tamaño del agregado, del tamaño máximo del agregado. ¿Cómo, profe, puede repetir esa parte? Sí, que la probeta que se utilice para el ensayo tiene que tener el diámetro o el lado, tiene que ser 3 veces mayor al tamaño máximo del agregado, como mínimo. En todos los, a ver, para un tamaño máximo de 19, pensá que el 3 veces que es casi 60 centímetros, o sea que con la probeta de 10 centímetros se podría hacer. Bueno, son los ciclos de presión a los que tiene que someterse la probeta. Bueno, dice que a las... Vamos a volver. Bien, los ciclos de presión. Yo se los había puesto en el cuadro, creo que en megapascales. Acá están en kilos por centímetros cuadrados. A las 48 horas se tiene que mantener esa presión. A las 24 horas de 3 kilos por centímetros cuadrados y las siguientes 24 horas de 7. Pasó ese tiempo, se rompe la probeta, se la rompe como tracción por compresión diametral y se ve el perfil de penetración. Ahí lo que está diciendo es que los hormigones en general, para cuando vean durabilidad, se clasifican de acuerdo al ambiente, el ambiente en el que están expuestos, la clase de exposición dañina que tienen. En A2, A3, CL, las A son ambientes normales con cierta concentración de dióxido de carbono, CL es para cloruro, los M son para ambientes marinos, U era químicos y C no, la verdad que no me acuerdo, todo eso lo detalla el CIRSO. Entonces, para esas condiciones, bueno, una de las condiciones es que en el ensayo de succión capilar la velocidad sea menor a 4 gramos por metro cuadrado. Esto lo vamos a ver cuando veamos el ensayo. Profe, ¿no era congelamiento y deshielo la C? ¿Puede ser? Puede ser, sí, no me acuerdo ahora. Sí, puede ser congelamiento y deshielo. Y para el caso de hormigón ensayado por el método de penetración de agua a presión, lo que te dice el CIRSOC es que tiene que tener una penetración de agua máxima menor a 50 milímetros y una penetración media menor a 30 milímetros. Una pregunta, digamos que el hormigón obtenga estas clasificaciones, ¿de qué depende? ¿De qué está conformado? ¿Cómo está hecho? ¿De la resistencia? No, esas son condiciones de exposición, de acuerdo al ambiente en el cual se va a implantar la estructura. Entonces, claro, pero es como que vos ya sabes qué tipo de hormigón vas a armar. No, entonces, este es un condicionante para cuando vos vas a hacer el hormigón. Si vos tenés que hacer una obra portuaria, suponte vas a estar en una condición de exposición M2, no me acuerdo bien cuáles son las características. Entonces, cuando vos dosifiques, vas a tener que tener en cuenta eso para tener ciertas precauciones. O sea que depende de la dosificación.
Depende de la ubicación, sí. Y además, digamos, ese M2 te va a condicionar que al hormigón que vos diseñes, teniendo en cuenta ese grado de exposición, las exigencias que le vas a pedir de resistencia y de durabilidad. Ok. Gracias. Bueno, ahí es como rompen la probeta, digamos, acá no está tan cuidado el ensayo de lo que es creación por compresión de metal, porque no es el fin del ensayo, sino simplemente es romper la probeta, digamos, en ese plano. Y lo que se ve, bueno, acá está marcado con un fibrón, es hasta dónde llegó el agua, hasta dónde penetró. Si se fijan arriba, tienen coloración distinta porque la probeta, digamos, fue acondicionada. Digamos, esta es la zona central, digamos que con uso de piso se gasta, se libera absolutamente de polvo y demás, y esta es la zona donde se trató con la relación agua-cemento de 0,4. Así que la probeta una vez rota. Bueno, no se ve casi acá. Y ahí está lo de penetración, digamos. Son las exigencias esas que pide el CIRSOC para ciertas condiciones de exposición. Que la verdad es que el reglamento CIRSOC en cuanto a durabilidad son pocos los parámetros que limita. Digamos, necesitaría como una revisión en lo que es la durabilidad. Y ahí también. A ver, no me pongo. Otro ensayo que se puede hacer para determinar la permeabilidad de las probetas es la permeabilidad al aire. Es un ensayo que se hace con un equipo especial, que no hay muchos en el país, en el laboratorio tenemos uno, y la norma que utiliza es una norma suiza, que no es específica para permeabilidad del aire, sino que la norma suiza lo que establece es que la impermeabilidad del hormigón de recubrimiento se tiene que verificar mediante ensayos de permeabilidad. Por ejemplo, midiendo permeabilidad al aire, ¿sí? O sea, no es exclusiva una norma para la permeabilidad al aire, sino para medir la permeabilidad del hormigón de recubrimiento. Por lo tanto, nosotros realizamos el ensayo, en realidad, guiándonos en un procedimiento más que en una norma que nos diga paso a paso lo que hay que hacer. El equipo que se utiliza es el Permeator, es un equipo hecho entre Argentina y Suiza, el que lo diseñó es un profesor de la UBA, el doctor Torrent, y es el que ha llevado a cabo, digamos, este equipo, lo ha ido mejorando, y es el que ha realizado numerosos estudios con el equipo. La particularidad que tiene este equipo, y la permeabilidad al aire que determina, es que es mucho más sensible a los cambios de permeabilidad de un material en relación a los otros ensayos que vamos a ver. Digamos, tiene una escala de medición que es mucho más sensible, puede distinguir distintos tipos de permeabilidad. Otra ventaja que tiene este equipo, que es un instrumento que se puede utilizar tanto en obra como en laboratorio, se puede medir recubrimiento in situ en obra, porque es de manera rápida, confiable y sobre todo no destructivo. Como vieron recién el ensayo, necesitamos de probetas que al final se rompan. En este caso, no. La probeta que utilicemos no sufre daño alguno, por eso lo podemos hacer también en obra sobre la estructura directamente. Y los resultados brindan bastante correlación con otros ensayos de durabilidad, como permeabilidad de cloruros, carbonatación y permeabilidad de oxígeno, succión capilar, etc. Como les decía, es un equipo que permite medir la permeabilidad del hormigón de recubrimiento. ¿Qué entendemos por hormigón de recubrimiento? El hormigón, digamos, superficial, que es la capa más sensible del hormigón o la que está expuesta al exterior a los agentes agresivos.
que es, como dice ahí, una barrera defensiva contra lo que es la penetración de agentes agresivos que pueden venir del medio ambiente que lo rodea. La permeabilidad del recubrimiento, ¿por qué es importante? Porque es un condicionante de la durabilidad de la estructura. Piensen ustedes en una estructura de hormigón armado, una columna, por ejemplo. Si el recubrimiento tiene baja calidad, tiene una alta permeabilidad y las condiciones ambientales son bastante desfavorables, eso va a favorecer que llegue, digamos, el agente agresivo, o sea, supongan dióxido de carbono, cloruro o agua, al interior de la estructura, en este caso llegue a la armadura de esa columna y puedan crear frentes de ataque. En este caso lo más probable es que se produzca una corrosión de la armadura, perdiendo más parte de la sección que fue proyectada en el diseño y la calidad de la estructura también se vea comprometida. Por eso es importante garantizar que ese hormigón de recubrimiento tenga una buena durabilidad, sea bastante impermeable. ¿De qué va a depender el recubrimiento? De la composición del hormigón, porque no deja de ser el mismo hormigón que está dentro, digamos, de la estructura, del tipo de encofrado, de los procesos de colocación y del curado fundamentalmente. Bueno, el instrumento, ¿de qué consta? Es un instrumento que viene dentro de una valijita, ¿sí? Que tiene una celda para medir, que es esta que está acá, ¿sí? Y el equipo en el cual hay una cámara interna y una cámara externa donde se van a ir regulando de presiones, la presión que se genera. El equipo se complementa con una bomba de vacío, ¿sí? Que es la necesaria, acá, la bomba de vacío, necesaria para generar vacío en la celda para poder medir, digamos, el aire que incorpora, que está presente en el hormigón, y así poder medir. ¿En qué consiste, digamos, el ensayo propiamente dicho? Se genera con la bomba de vacío, se genera vacío, ¿sí? Se cierra, cuando se genera ese vacío, la válvula 1, y después de 10 segundos, la presión, la celda que estaba bajo presión atmosférica, deja de estar esa presión. Entonces, se empiezan a equilibrar la presión que hay entre la cámara interna de la celda y la cámara externa. La celda tiene dos anillos que van a permitir la separación entre esas dos cámaras. Y el ensayo constantemente lo que está haciendo es tratando de equilibrar las presiones de esas dos cámaras, y ese trabajo que le lleva, digamos, a equilibrar, porque en la cámara interna se va registrando el aire que va tomando el hormigón, es lo que después, a través de un coeficiente, nos permite determinar la permeabilidad al aire de ese material. Estas son imágenes de lo que es la pantalla, esta pantalla del equipo. El equipo, bueno, acá tiene los cables por los cuales se conecta a la celda, digamos, las dos cámaras. Fíjense. Esta va conectado a la bomba de vacío, un cable. Esto es la corriente, digamos, a la bomba de vacío, y también permite descargar por acá los datos a una computadora. En la pantalla lo que se puede ver, en principio, es esta pantalla. Lo que normalmente cuando se inicia una tanda de ensayos lo que se hace es calibrar el equipo, lo vamos a ver en el video. Se inicia acá una calibración, que es necesaria hacerla antes de que se comiencen todos los ensayos, y después recién se empieza a ensayar. Cuando se va a ensayar aparece una pantalla algo así, y hay que darle a empezar, pero antes hay que asegurarse de introducir los datos de ese ensayo, para que cuando termine el ensayo los podamos guardar. Si nosotros no guardamos la información, empezamos el ensayo, va a medir, y cuando querramos guardar esa información no nos va a dejar hasta que no le pongamos la información. Por eso conviene siempre iniciar, guardar los datos del ensayo, de la probeta, antes de iniciar el ensayo.
Internamente, ese equilibrio entre presiones se traduce en una fórmula que el equipo ya directamente no hace falta calcularla, el equipo directamente ordena. Pero el KT, que es la permeabilidad al aire, tiene en cuenta un montón de factores. Desde el volumen del sistema de la celda interna, el área transversal de la celda interna, la viscosidad del aire, la rugosidad del concreto, la presión atmosférica, la variación de la presión, el aumento efectivo de la presión en la celda interna final del ensayo, el tiempo final del ensayo, el tiempo inicial, y la profundidad de afectación del ensayo, el SL. ¿Sí? Todo eso nosotros no lo calculamos, directamente el equipo, si está bien seteado, y vamos a ver que tenemos nosotros en el laboratorio, tenemos dos celdas de carga no, dos celdas de medición, y la celda, entonces cuando la cambiamos, tenemos que configurar todo esto para cambiarle el volumen de la celda, el área y demás, para que el resultado que nos dé sea correcto y apropiado de acuerdo a lo que estamos utilizando. Normalmente la celda que se utiliza es una celda de, creo que tiene 8 centímetros. Esa es la que se utiliza. El laboratorio compra una celda más pequeñita para poder medir otro tipo de materiales en las que no es posible crear una probeta de mínimamente 10 por 20. ¿El ensayo cuándo finaliza? El ensayo tiene un tiempo de realización que normalmente son 12 minutos, pero puede cortar antes, digamos, puede terminar antes. Cuando la presión, la diferencia de presión entre cámaras sea mayor a 20 millibar, cuando se alcanzaron los 12 minutos, o cuando la profundidad de afectación de penetración sea mayor al L máximo. El L máximo también nosotros lo seteamos y lo configuramos. Normalmente está configurado para 50 milímetros, que es el espesor de las rodajas de hormigón que utilizamos. En general son las rodajas de obstrucción capilar. Lo que vemos es que los hormigones, que son bastante impermeables, llegan en general a los 12 minutos. Mientras más permeable el hormigón, el tiempo que tarda en hacer la medición es más corto, porque se alcanza esta presión, entonces el tiempo es menor. Bueno, el principio de este ensayo es cuanto más permeable la superficie del hormigón, más rápido crece el delta P. Y el valor de L generalmente se encuentra en un rango de valores entre 5 y 50 milímetros, aumentando con el KT. ¿Sí? Entonces, mientras más permeable el hormigón, llegó más rápido al resultado. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento más rápido del delta P. El delta P, que era el equilibrio entre las presiones de las dos cámaras. Finalmente, el equipo lo que nos da es un gráfico donde en el eje de las ordenadas lo que vemos es el delta de presiones, y en el eje de las abscisas lo que vemos es la raíz del tiempo. Y lo que va marcando el ensayo es a cada punto de medición, que mide cada 30 segundos, va registrando cuánto es el delta P, va marcando los puntos de una curva. En función de dónde se encuentre esa curva, dentro de qué líneas límites, es el tipo de permeabilidad que tiene. Ya lo vamos a ver en una tabla. Y por otro lado, en otra pantalla, lo que nos muestra es directamente el valor de KT, o de permeabilidad, y el valor de la longitud de afectación. La norma lo que clasifica la permeabilidad al aire es en 5 clases, ¿sí? En función del KT. Menor a 0,101 por 10 a la menos 16 metros cuadrados, muy baja. De 0,01 a 0,1 baja, de 0,1 a 1 moderada, de 1 a 10 alta y mayor a 10 muy alta. Como les había dicho en el gráfico, estos límites están dados por rectas, ¿sí? Esto, por ejemplo, son valores de ensayos que están en el laboratorio.
cada una de estas rectas, por ejemplo, esta es la que me va a limitar a muy baja. ¿Sí? Si mi curva está por debajo de esta línea gris, es que la permeabilidad de este hormigón es muy baja. Entre la gris y la marrón es la de una siguiente, la marrón es de baja. De la marrón a la lila es moderada, de la lila, bueno, sería la de 10, es alta. En este caso, estas probetas son para, bueno, no son las mismas que las de esta tabla, ¿sí? Son todas estas líneas con puntos, son mediciones que se hicieron en hormigones de distintas clases, pero todos estuvieron dentro del mismo rango de permeabilidad del aire. En tabla, lo que nosotros registramos, ¿sí? ¿Alguien habla? Lo que nosotros registramos es la designación de la probeta o identificación del hormigón, el KT, que nos indica el ensayo. Normalmente por probeta hacemos dos determinaciones. La longitud, sacamos un promedio, y acá en este caso nosotros teníamos para un mismo tipo de hormigón, hicimos dos probetas, y a su vez en cada probeta dos mediciones, y sacamos el tipo de permeabilidad. ¿Sí? Vamos a ver el ensayo. Bien. Este ensayo no tiene audio, así que lo que les muestra ahí son las probetas sobre las cuales se puede ensayar. Son rodajas cortadas o extraídas de probetas moldeadas a una norma de IRAM que veníamos viendo. Pueden ser probetas de 10×20 o de 15×30. Este es el equipo. Ahí está lo que les mostraba yo, como lo que es la pantalla, lo que se muestra. Esta es la conexión a la bomba, la conexión eléctrica, digamos, porque directamente entonces el equipo, cuando necesite que funcione la bomba, directamente se prende. Ahí está la bomba. Y lo primero que se hace es la calibración. Para la calibración del equipo se utiliza una placa de plástico que no tiene permeabilidad al aire. Entonces, con eso se calibra el equipo. Ahí al levantarlo lo que muestra es que al generarse vacío se genera como un efecto sopapa, por eso levanta la placa esta. Le puse la probeta porque la celda tiende a levantarlo el plástico. El equipo, tanto la medición de la calibración como el ensayo, tardan 12 minutos, pero tarda 1 minuto hasta que se empiezan a equilibrar esas presiones. Entonces, durante el primer minuto es como que se van acomodando y cerrando bien esas válvulas hasta que empiezan a medir. Pasado el minuto, empiezan a registrarse a intervalos de tiempo que son de 30 segundos en la variación del delta P. Y esta es la otra celdita que les decía que se compró en el laboratorio para otro tipo de material. Particularmente se compró para ensayar la permeabilidad en Texas. Ahí no sé si se alcanza a ver, van a ir midiendo. El delta T es el tiempo y el delta P. La calibración en general, cuando termine de realizarse el ensayo, tiene que ser de menos 2. ¿Sí? El delta P tiene que ser, a ver, lo recomendable es que sea menor a 2. Si no, hay que volverlo a calibrar. Ahí van viendo, continúa el ensayo y siguen midiendo. En este caso yo ya me di cuenta que si íbamos tan poco tiempo y si íbamos cerca de 2, la calibración iba a ser alta. De todos modos, se continúa esa calibración y no se conserva esa, sino que se vuelve a repetir. ¿Ves? Ahí terminó el ensayo, la calibración había dado alta, entonces lo que hicimos fue guardar una calibración vieja.
Vemos la calibración vieja, que era menor a 2, y se guardó esa calibración. Yo ahora utilicé, digamos, para mostrarles acá el ensayo, esa vieja calibración. Lo que habría que hacer es volver a calibrar el equipo y utilizar la que da en el momento. Ahí, una vez que... A ver, vale. Vamos a volver. Bueno, ahí lo que hacemos es detener la bomba para que se pierda el vacío y poder sacar la celda desde la plaquita de calibración. Cuando pasaron los ceros, el tiempo, los 10 segundos, podemos sacarlo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es ensayar una probeta, por lo cual vamos a ir al KT. Y ahí está la pantalla y vamos a agregar la información de esa probeta. El log vendría a ser como el nombre y después point es el punto. Como les decía, por cada probeta normalmente lo que hacemos son 2 mediciones. Ahí le ponen el nombre o la identificación que ustedes quieran. Lo que le puse TH porque no lo decía el hormigón. Y el punto 1 o probeta 1. Y después en el punto, en el next point, le ponemos punto 1. Damos OK, aceptamos, volvemos atrás y empezamos el ensayo. Es importante que una vez que empecemos el ensayo, una vez que le demos a Start, contemos 10 segundos y recién ahí apoyemos la celda sobre la probeta. La probeta tiene que estar perfectamente limpia y libre de polvo. Lo que normalmente se hace antes de aplicar bien la celda es limpiarla con un cepillito, pero no abrasivo, sino un cepillito para sacar el polvo. ¿Sí? Ahí se coloca. Normalmente tarda unos segunditos hasta que la celda se adhiere perfectamente a la probeta. ¿Ves? Ya se genera el vacío y se genera una sopapa y está perfectamente adherida. ¿Qué suele pasar? Que cuando el hormigón es bastante permeable, es difícil que la celda se quede. Entonces ya eso nos da un indicio de la permeabilidad del hormigón. Y además suele aparecer un cartelito acá, en negro, que te dice como que las presiones no pueden ser equilibradas. Y eso porque es grande la permeabilidad del material. Por eso les decía que este equipo es bastante sensible a los cambios de permeabilidad. Quizás con otro ensayo solo podamos clasificar estos hormigones permeables y poco más permeables, y acá sí, se identifica perfectamente en otro rango como que la permeabilidad es muy baja o es alta o directamente tan alta que no se puede medir. Bueno, ahí se empezó a medir, pasado el minuto que se empiezan a equilibrar las presiones, aparece este cartelito que dice sí, y es para ver el gráfico de ese ensayo. Y van a empezar a aparecer los puntitos de las mediciones correspondientes a este ensayo. Este hormigón era bastante impermeable, así que tardó los 12 minutos, igual está cortado. Bueno, ahí lo corté y está más avanzado. Cada puntito de eso corresponde a un delta T y a un delta de presión de esa probeta. Les saqué el sonido porque es un equipo que hace un poco de ruido. La bomba, al estar funcionando, hace un ruido bastante fuerte. Bueno, esta es la otra celda pequeña.
Lo bueno del ensayo es que si, digamos, si están más o menos cerca, pueden ir acondicionando, preparando otras proventas, mientras el equipo directamente va tomando lecturas. Cuando termine el ensayo, pueden emitir una pizarra para que sepan que terminó si no están ahí muy cerca. Esta es otra probeta que yo quería medirla, pero ya a simple vista se la veía muy permeable. Es un hormigón hecho con caucho y ya tenía como bastantes oquedades y demás. Al final no se pudo medir justamente esto, porque la permeabilidad era tan alta que no permitía ni siquiera que se adhiriera la celda. Ahí ya está terminando, ¿sí? el ensayo. Y ahí terminó, hizo un sonido y terminó. Y si pueden ver, antes salía solamente esto. Ahora al terminar aparece la parte derecha ahí de la pantalla donde ya tienen el KT, el L, y acá donde les dice si el L es mayor al espesor de la probeta. Si es mayor al espesor de la probeta, lo que pueden hacer es corregir el KT para el L de la probeta. Son la presión interna, la presión externa, fíjense, el tiempo que tardó el ensayo, cuánto es el valor de la permeabilidad, 0,16, y la longitud de afectación, 28 milímetros. Yo creo que le apreté para ver que se puede cambiar el L. Fíjense que había dado el KT 0,16, o sea que está entre la curva de 0,10 y la de 1. Eso es si la longitud hubiera estado mayor que la de la probeta, se puede cambiar. Y como está todo ok, lo que hacemos es guardarlo. Se guarda, apretamos stop, y ahí pasan 10 segundos en que la bomba deja de funcionar y se va al vacío, digamos, generado. ¿Sí? Ahí se corta. Lo que hay que hacer, una vez que está así, guardarlo con su tapita para que no se dañen, digamos, los anillos de goma. Podemos seguir con otra prueba. Volvemos a cargar los datos. Al ser otra probeta, acá le damos el nombre de la otra probeta. Digamos, empezar. Esta es la probeta que les digo que, la precaución de sacarla antes de la tapita, porque si empieza a funcionar la bomba, lo que va a hacer es generar vacío con la tapa, o sea, y no van a poder sacar la tapa. Ahí empieza a funcionar la bomba, dejamos 10 segundos y aplicamos la celda sobre la probeta. Lo que yo notaba es que justamente la celda no se adhería a la probeta, no se podía generar ese vacío, entonces trataba de, con un poquito de presión, porque a veces con un poco de presión se adhiere y ya queda, pero en este caso no. No logró adherirse la celda a la probeta, así que no se pudo medir. Bien. A ver, ¿qué nos queda? No. Bien. El siguiente ensayo es el de succión capilar. Es un ensayo que se hace con una norma argentina, la 1871 de IRAM.
también es un ensayo que dentro de las condiciones del CIRSO está contemplado, lo habíamos visto hace un ratito, y nos da el método de ensayo para determinar la capacidad y la velocidad de succión capilar del hormigón endurecido. Las muestras. Se utilizan probetas cilíndricas o testigos, en las cuales hay que cortarlas y desechar la base que está en contacto con el molde. ¿Sí? Bueno. Profe, una consulta. ¿Podría repetir la explicación de recién que justo se cortó? ¿La de este ensayo? Sí. Sí, la de este, lo que estaba explicando al último. Bien. Gracias. No, bueno, este es el ensayo de... bueno, ¿están viendo la pantalla o...? Yo no la veo bien. Sí, ahora sí se ve bien. No, sí se ve bien. Se veía, ahora vamos a ver de nuevo. ¿Ahí? Sí. Bien. El ensayo de capacidad de succión capilar y velocidad de succión capilar lo que permite es registrar el incremento de la masa de una muestra constituida por una probeta de hormigón o un testigo que está en contacto con agua en la base. Para lo cual las probetas o testigos que se utilicen tienen que acondicionarse. Bien, se saca de ellos una rodaja que va a ser el elemento con el cual ensayemos. Esa rodaja se saca de, llamamos probeta o testigo, descartando los 30 primeros milímetros de ese elemento, que son los que están en contacto con la base del molde. La particularidad es que tenemos que tener en cuenta cuando se corta esta probeta de dejar marcado cuál era la cara que estaba por debajo, porque esa va a ser la base de absorción en este ensayo. Y el diámetro, digamos, se puede utilizar, digamos, probetas de 10 o de 15, dependiendo del tamaño máximo del agregado. Y es un ensayo que se puede hacer a partir de los 28 días de edad de la probeta o del testigo. Es decir, una vez que se ha llegado a la resistencia certificada. El procedimiento, bueno, primero acondicionar la probeta, cortar las rodajas, determinar el área de contacto con el agua, o sea, determinar a través de un promedio de 2 diámetros, sacar el área de contacto de la probeta con el agua. Sellar la probeta lateralmente con un impermeabilizante, que normalmente es una pintura sintética. ¿Para qué? Para que el agua no ingrese también por los laterales, sino que solamente pueda ingresar por la cara expuesta y en contacto con el agua, es decir, la de abajo. Luego se sumergen las probetas 62 horas en agua, es decir, las saturamos de agua. Pasado ese periodo se secan a peso constante a 50 grados más o menos 2 grados. ¿Qué es peso constante? Que varias pesadas sucesivas, la diferencia del peso no varía en más de 0,1 grado. Cuando se alcanzó el peso constante, se dejan enfriar y después se colocan las probetas en un recipiente, en una bandeja con agua, ¿sí? De modo que el agua alcance una altura de 3 milímetros por encima de la base inferior de la probeta, y más o menos 1 milímetro. Se tapa ese recipiente con un fino o algo, digamos, con el objetivo de no perder la humedad, que se mantenga una humedad del 95%. Estas son probetas de 15 por 30 que han sido cortadas. En cada bandeja hay un tipo de hormigón, en las cuales están para el ensayo de succión capilar. Acá lo que quería que vean es cómo están en contacto con el agua solo 3 milímetros. Particularidades, bueno, nosotros le ponemos tapita ahí, que están llenas con mortero de cemento, para garantizar, digamos, ese contacto del agua. Y lo que hay que asegurarse es de ponerlos en superficies planas y perfectamente niveladas, para que no quede una probeta, digamos, más sumergida que la otra.
El procedimiento, bueno, después que se hizo todos esos pesajes, nosotros ya teníamos el peso seco, recuerden, después de la estufa, y ponemos las probetas en el recipiente con agua, y ese va a ser nuestro tiempo cero. Pasados 30 minutos, comienzan a realizarse pesajes de esas rodajas. Lo que se hace es secar la parte lateral con un paño, ¿sí?, de modo que no gotee agua, y se registra el peso de la probeta. ¿Qué vamos a determinar ahí? El peso. Después vamos a hacer los cálculos y vamos a ver por la diferencia con el peso seco cuánto se incrementó la masa en relación a que ahora tiene agua. Estos pesajes se hacen a los 30 minutos de iniciado el ensayo, a la hora, a las 2, 3, 4, 5, 6 horas y a las 24 horas. Y luego a las 48 horas. Y después de las 48, cada 24 horas, ¿sí?, hasta que la variación de los pesajes sucesivos sea menor al 0,1%. Si se observa que se alcanzó humedad en la parte superior de la probeta, es decir, que es una probeta bastante permeable, antes de las 6 horas, el ensayo se tiene que repetir, ¿sí?, pero cambiando los tiempos de medición. La primera 30, la segunda 45, después a 1 hora, y así cada media hora, hasta que ver y registrar cuándo aparece la humedad superficial. Como les decía, por cada muestra lo que se determina es el incremento de masa por unidad de área en el instante de la lectura. Aquí es igual el incremento de masa a la masa húmeda, o sea, el pesaje que nosotros realizamos en cada intervalo de tiempo, menos la masa seca, sobre el área de la probeta en contacto con el agua. Ese es el incremento por masa, incremento de agua, de masa por unidad de área. La norma lo que nos dice es que se debe graficar la capacidad de succión capilar, que es el incremento de la masa por unidad de área de la probeta testigo en un instante t. ¿Sí? Entonces nosotros para cada tiempo podemos determinar cuál es ese incremento de masa. Al unir los puntos se va a trazar una curva que se va a empezar a hacer asíntota a un valor. ¿Sí? Ese es el valor, finalizado el ensayo, de la capacidad de succión capilar. Y se produce para un tiempo tal, que acá va en la raíz del tiempo. A su vez, también lo que te dice la norma que hay que determinar es la velocidad de succión capilar. Y la velocidad de succión capilar es la pendiente de la recta, ¿sí?, que se obtiene y al realizar esta gráfica por una aproximación de cuadrados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros graficamos esto, después con el mismo Excel, lo que hacemos es buscarle una tendencia de alguna curva por aproximación de cuadrados, y lo que nos da la pendiente de esa curva que nosotros ponemos es la velocidad de succión capilar. A ver, vamos a ver otro dibujito. Estos, por ejemplo, son valores reales hechos en el laboratorio, en los cuales nosotros registramos, bueno, el tiempo en el que se hizo, el tiempo en el cual se determinó el peso seco, el tiempo cero, en realidad, el peso seco, y después los intervalos de tiempo que indica la norma, 30, 1, 2, 3, 4 horas. Y lo que se registra es el peso. El peso seco era este. A los 30 minutos había adquirido un peso de 2.073 gramos. Bueno. El valor este de M, que es el incremento de masa de agua. Y acá lo que tenemos es la capacidad de succión capilar. Es decir, el valor este menos este sobre el área de la probeta. Y el área de la probeta en la tabla nosotros la tenemos fija acá. ¿Sí? Y estos son para distintas probetas. Finalmente lo que graficamos acá, por eso están sacados acá los tiempos en raíz,
para poder graficarlo, y la capacidad de succión capilar. Bueno, ahí hay varias curvas, digamos, corresponden a distintos hormigones. Si nosotros aislamos una sola curva, por ejemplo, acá tenemos dos curvas, la y la B, lo que hacemos es con la aproximación de cuadrados, le marcamos una línea de tendencia, y la línea de tendencia, que nos dice que tiene una aproximación a la curva real de la capacidad de succión capilar de un 97%, corresponde a una recta que es igual a 1,69x más 641. Este valor 1,69 sería la velocidad de succión capilar para este hormigón. Como algo ya les había dicho yo en el ensayo anterior, el CIRSO lo que te limita es que esa velocidad de succión capilar tiene que ser menor a 4. ¿Sí? Si es menor a 4 para ciertas condiciones de posición, ese hormigón se considera aceptable. Profe, hay varios alumnos pidiendo entrar, perdón por interrumpirlo. A ver, ahí está. Me sale chiquitito a mí, por eso no los había acertado. Bien. La particularidad que les decía con el ensayo de permeabilidad al aire es que, por ejemplo, podemos tener hormigones que acá nos den todos la velocidad menor a 4, que tengan una permeabilidad aceptable o baja, y cuando vamos al ensayo de permeabilidad al aire nos tira una permeabilidad alta. Eso es porque la sensibilidad del otro equipo es mucho más grande, es capaz de distinguir más rangos de permeabilidad. Bien, a ver. Bueno, y en el informe lo que pide es la identificación del hormigón, la identificación de las probetas o testigos, la fecha en la que se moldearon, el laboratorio que lo hizo, la fecha de ensayo, las medidas de las probetas o testigos, el número de probetas que se ensayaron, identificar la base de absorción en relación a la estructura de la cual se sacó el testigo, mencionar la norma, el tiempo que tardó en observarse humedad superficial, eso no siempre se ve, digamos, para hormigones bastante impermeables, no necesariamente va a llegar el agua a la cara superior de la probeta. La capacidad de succión capilar en gramos por metro cuadrado, la velocidad de succión, el coeficiente de correlación resultante del ajuste de cuadrados mínimos y los gráficos de capacidad de succión. Bien, a ver, vamos a ver un ensayo. El ensayo está muy bien explicado, Franco lo hizo en el laboratorio, estuvo haciendo el ensayo. Díganme si se escucha, porque no entiendo por qué se escucha, pero ¿lo escuchan? No. Oh, ahora está pausado, pero no escucharon nada de nada. No, pero se escucha como cortado, mal, no se entiende. Sí, se escuchó un ruido raro nomás. Bien, bueno. Voy a hablar por encima. Bueno, ahí lo que Franco les muestra son las bandejas en las cuales se va a colocar la probeta, los tipos de probetas que se pueden ensayar. Se ve probetas pequeñas de 10 por 20 o de 15 por 30, el instrumental necesario, una balanza que tiene que tener una cierta precisión, lo indica la norma. Un nivel se necesita también para asegurarnos del nivel de esas probetas. Un paño seco para secar la parte de las probetas en contacto con agua. La estufa para llevar las probetas a peso constante, a peso seco constante.
el calibre, para medirlas, para Profe, poder sacar el área. Sí. Perdón por la interrupción. Cuando usted pone compartir audio de la compu también, en las opciones cuando le parece. Ahora no me apareció, pero apenas me conecto al Zoom, sí, ahí lo pongo. Pero cuando pones compartir pantalla, hay veces que puedes hacer un tilde de compartir el audio de la compu también. No sé si lo tendrá activado. Lo vemos, vamos a hacer cerrar y volver. Compartir sonido de la compu. Me parece que no lo tenía. A ver, me simplifica. Ahora lo escuchamos. Sí. Ya tan fácil, perdón, no lo sabía. Para comprobar la bandeja que esté bien nivelada. También vamos a necesitar un film de polietileno para cubrir las probetas, un reloj o cronómetro para registrar los tiempos y una sierra diamantada para realizar el corte de las probetas. El aserrado de las probetas se hace luego de 28 días de curado. Se deja, como indica la imagen, se deja los primeros 30 milímetros que están en la base que está en contacto con el molde. Si se llena desde arriba, esta es la base que está en contacto con el molde. Se descartan los primeros 30 milímetros y se saca una rodaja de 50 milímetros. Hay que tener en cuenta que la base de la absorción, la base que va a estar en contacto con el agua, es la de abajo. Esta rodaja va a ser nuestra probeta de ensayo. Y el ensayo tiene que iniciar antes de los 42 días de que se elaboró el hormigón. Cada muestra está constituida por 3 probetas, o sea, cada serie son mínimo 3 probetas de ensayo. Y bueno, como dijimos, tienen que tener 50 milímetros más o menos 0,2 de altura. Pueden ser de 150 milímetros de diámetro, como estas de acá, o de 100 milímetros de diámetro. Depende del tamaño máximo de los agregados. Si tenemos un porcentaje que pasa también una pulgada del 100%, se usan probetas de 100 milímetros. Y si pasa del tamaño de una pulgada y media del 100%, se usan probetas de 150 milímetros. El procedimiento básicamente es, se determinan los diámetros de las probetas, 2 diámetros perpendiculares entre sí, y se calcula el área transversal que va a estar en contacto con el agua y la vamos a denominar área A sub I. Luego se sella con pintura impermeabilizante. Acá vemos una probeta sin sellar y una probeta sellada. Básicamente se pinta toda la superficie que no va a estar en contacto con el agua con una pintura que es esmalte sintético básicamente. Y se sumergen 72 horas en agua para acondicionar. Una vez que transcurren esas 72 horas, se secan en estufa a 50 grados como habíamos dicho y se dejan secando hasta que se obtiene masa constante. Masa constante significa que en 2 pesadas sucesivas hay una diferencia de 0,1% respecto de la última medición, y cada medición se toma con 24 horas de diferencia. La estufa tiene que estar en un ambiente de laboratorio. El ambiente de laboratorio es 20 grados centígrados. Una vez que se ha secado, se registra la masa seca que la vamos a llamar MS sub I de la probeta I. Y se recubren estas probetas con 2 vueltas de un film de polietileno y se dejan descansar durante 24 horas en el ambiente del laboratorio. Esto sería, digamos, el acondicionamiento de la probeta. Una vez que las probetas están acondicionadas con todo el procedimiento anterior, se saca la envoltura del film de polietileno y se las introduce en agua. Se las introduce de manera inclinada y lentamente, de manera de que se mojen de manera uniforme y que no queden atrapadas burbujas de agua. Lo que se usa para dar la separación son simplemente unas tapitas de gaseosa que lo que hacen es mantener separada la base de la probeta de la base de la bandeja. Esta sostén no puede ocupar más del 10% de la superficie de la probeta para que sea válido el ensayo.
El agua tiene que estar a 20 grados y tiene que cubrir y tiene que superar 3 milímetros de la base de la probeta. Esa sería la carga que va a tener el agua. Una vez hecho esto, se toman las mediciones, las masas a 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 24, 48 y sucesivamente cada 24 horas hasta que la variación de la masa, o sea, otra vez esta masa constante, sea menor a 0,1% entre dos pesadas. Y el procedimiento de pesado, que lo vamos a ver en un ratito, se hace en 30 segundos como máximo. Siempre la bandeja va a estar tapada por un film de polietileno para evitar que se evapore el agua y que se logre un acondicionamiento con una humedad del 95%. Bueno, ya transcurrieron 30 minutos desde que entró en contacto el agua con las probetas, así que vamos a mostrar cómo se hace el procedimiento de medición. Esto lo tenemos que hacer en 30 segundos, así que tiene que ser bastante rápido. Se retira la probeta de manera inclinada, hay que tratar de no gotear sobre las otras. Se seca todo el agua excedente en el paño y se registra el valor. Una vez que se registra el valor, se vuelven a introducir en el agua, como habíamos dicho, inclinándolas para que escape el aire. Con estos valores, nosotros vamos a tomar los valores en los intervalos de tiempo que mencionamos antes y vamos a tener la masa húmeda, ¿sí? Que la vamos a denominar masa húmeda MH de la probeta I en el tiempo T. De esa forma vamos a calcular la capacidad de succión capilar como la diferencia entre la masa húmeda menos la masa seca dividido el área. Eso va a ser calculado para cada intervalo de tiempo, ¿sí? Y después vamos a graficar la capacidad de succión capilar en función de la raíz cuadrada del tiempo, y vamos a ir haciendo varios puntos hasta que podamos graficar una curva como se ve aquí, que llega al valor máximo, se hace asíntota en la capacidad de succión capilar. La velocidad de succión capilar la vamos a obtener, obviamente si esta es la capacidad, la velocidad va a ser la pendiente de la curva, y la vamos a obtener mediante ajuste por cuadrados mínimos de la serie de puntos que hemos obtenido, ¿sí? Tanto valores como capacidad y velocidad, el CIRSOC limita para las distintas aplicaciones y la agresividad de los ambientes, limita los valores que podemos obtener de estos parámetros. Bien. Bien. Y la última, ya estamos medio tarde. El último ensayo es la determinación de la absorción de agua por inmersión. No hay norma IRA, sino que es una norma ACTM, la C642, que también permite determinar la densidad y el volumen de vacíos del hormigón endurecido. Las muestras, la norma nos dice que pueden ser cualquier muestra de cualquier tamaño o forma, siempre y cuando supone un volumen de 350 centímetros cúbicos aproximadamente, que son alrededor de 800 gramos para un hormigón de peso normal, y que esté libre de fisuras y grietas observables, ¿sí? Porque si tiene este tipo de daño, es probable que sea más absorbente porque el agua pueda penetrar por esa grieta o fisura. Consiste en medir, digamos, la cantidad de agua que absorbe una masa conocida de hormigón sometida a distintos tipos de inmersión. Se determina la masa de la muestra
secada en estufa a 100-110 grados, al menos 24 horas. ¿Sí? Luego se la retira y se la deja enfriar en temperatura ambiente o de laboratorio hasta masa constante. Si ambas masas no son similares, se repite el procedimiento hasta que la diferencia no supere el 0,5%. Se registra en ese momento la masa seca, le vamos a llamar el peso A. Luego se sumergen las probetas en agua a 21 grados por al menos 48 horas. Se seca la superficie y se determina la masa. Esta es la masa de inmersión y se la llama masa B. Luego se coloca esta probeta en un recipiente adecuado para temperatura, que se le pueda poner a hervir. Se la cubre con agua y se la hierve por 5 horas. Y después se la deja enfriar a temperatura de ambiente al menos 14 horas. ¿Sí? Se la saca del recipiente, se las deja en ambiente de laboratorio y se las deja enfriar 14 horas. Se las seca superficialmente si hubiesen quedado húmedas y se determina su masa. Se la considera la masa hervida, que es el valor T. Y después se determina la masa aparente, que surge de suspender la muestra dentro de agua y determinar su masa. ¿Sí? Es como el ensayo que tienen que haber hecho en tecnología de los materiales para determinar el peso específico del agregado grueso. ¿Sí? Lo colocan en un recipiente sumergido sin contacto con ese recipiente a la probeta, o sea, lo que medimos como el peso desplazado. Y después se realizan un par de cálculos en función de todos esos pesos. Y vamos a poder determinar absorción después de la inmersión, la absorción después de la inmersión y el hervor, la densidad seca, donde tiene en cuenta la densidad del material en función de la densidad del agua, la densidad después de la inmersión, la densidad después de la inmersión y el hervor, y la densidad aparente. Y bueno, como les había dicho, esta norma también lo que permitió era calcular el volumen de vacío de ese hormigón. Digamos, las determinaciones son fáciles de los pesos, hay que tener en cuenta los tiempos y las temperaturas a las cuales hay que hacerlo, y registrar bien los valores. Y después los cálculos son básicamente diferencias entre el peso húmedo y el peso seco, y en porcentaje. Vamos a ver. Acá hay una tabla, por ejemplo, de distintas probetas, en las cuales la A era el peso seco, B el peso luego sumergido 48 horas y secado en paño, C luego de hervido y dejado en reposo, y el D el peso sumergido en agua. Están colocados los pesos y se realizan los cálculos. Si se fijan, digamos, lo que a nosotros nos interesa es saber la absorción de ese hormigón. Son estos dos primeros valores. ¿Sí? La absorción después de la inmersión y después de la inmersión y el hervor. Y es para que tengan una idea del valor que suelen tener la absorción de hormigones de peso normal. 6, 7, digamos de 5 a 8 son valores normales. ¿Sí? Y fíjense que la absorción después de la inmersión es ligeramente un poquito superior a lo que es la absorción después de la inmersión y el hervor. Pero a rangos generales quédense con la idea de los valores de absorción. De 5 a 8 son valores normales, 5 a 8%. Tenemos valores mucho más grandes que estos. El hormigón seguramente, si hacemos una correlación con los otros ensayos, va a tener una absorción alta, una permeabilidad al aire muy alta. En el ensayo de succión capilar notemos la superficie superior de las probetas humedecidas antes de las 6 horas. Entonces, lo que podemos rescatar, digamos, que todos estos ensayos miden parámetros similares de distinta manera, pero todo nos da un indicio de lo que es la porosidad de ese material. Por ende, la permeabilidad, y lo cual es un indicador de la durabilidad. Y vamos con el video que queda poco tiempo. A ver si alcanzamos antes que corte. Absorción, densidad y volumen de vacíos en hormigón según norma ASTM C
6:42. Para la elección de la muestra, tomamos probetas de 10 por 20 centímetros de alto y le cortamos en 4 rodajas. Nuestra muestra serán las 2 rodajas centrales. Posteriormente, pasamos estas 2 rodajas centrales a estufa durante 24 horas para tomar nuestro peso seco A. El peso A, las muestras deben ser enfriadas. Para determinar el peso B, colocamos las muestras en agua durante 48 horas. Luego de estas 48 horas, secamos las muestras con un paño y determinamos nuestro peso B. Para determinar el peso C, debemos hervir las muestras durante 5 horas, tapando las muestras con agua. Pasadas las 5 horas, debemos esperar 14 horas para enfriar las muestras. Finalmente, tomamos el peso saturado y hervido, que será nuestro peso C. Finalmente, el peso D se determina suspendiendo las muestras en agua y tomando sus respectivos pesos. Determinar absorción, densidad y volumen de vacíos en hormigón según norma ASTM C642. Para la elección de la muestra, tomamos probetas de 10 por 20 centímetros de alto y le cortamos en 4 rodajas. Nuestra muestra serán las 2 rodajas centrales. Sí, está de nuevo todo el video. Sí. Estaba preguntando si nos reconectamos. Porque ahí terminó. Sí, ahí terminamos. Profe, una consulta. Sí. El primer ensayo, no me quedó claro cuánto tiempo es el que tenía el circulito que había que ponerle. Primero de todos. El penetración de agua. Sí. ¿Qué cuánto tiempo? ¿Cuánto duraría? Tenés como varios días. Fíjate que tenés un día, primero lo tenés que acondicionar. Lo podés hacer a partir de los 28 días. Después acondicionar las caras. Y después tenés 2 días a una presión de 0,1. Otro día más a 0,3 y otro a 0,4. Entonces tenés ahí 4 días de ensayo puro, digamos, sometiéndolo a agua a presión. Más lo que te lleve el acondicionamiento y después romper la probeta y la medición, digamos, del perfil. Muchas gracias. Sí. Bueno, quedan unos minutitos. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿hay algún tipo de guía práctica donde nosotros podamos practicar algunos de estos ejercicios, digamos? ¿O podría subir algunos ejemplos como para que practiquemos por el parcialito? Sí, de esto, a ver,
Estoy pensando como qué ejercicio, porque en realidad, si ustedes no hacen el ensayo y van registrando las mediciones, por ahí no le veo tanto sentido a qué cosa, por ejemplo, el de permeabilidad al aire. Lo del otro día sí, porque digamos, era aplicar una fórmula en cuanto a unos valores. Pero Claro, bueno, para sí, conseguir más velocidad, por ahí está bueno practicar. bueno, les puedo subir algo. Les subo 1 o 2 ejercicios. Les subo antes del miércoles, el lunes. El lunes se lo subo, antes no creo. Okay. Profe, entonces ¿de esto también va a tomar ejercicios o todavía no sabe? Es que no lo sé, todavía no lo hice por eso, pero si me piden ejercicio, es probable que tome ejercicio. Bueno, pero digamos, tampoco puedo tomarles mucho porque no hacen mediciones, más que darle todo. A ver, para pedirte determinación de la succión capilar. Y te tengo que dar todos los pesajes y todo para que vos... No sé sí, por eso le preguntaba, como que no hay mucho para... No, es más bien conceptual. Pero bueno. Belén. Sí. Para todos, los fenómenos que caracterizan a los materiales, como ustedes han visto en todas las presentaciones de la profe, están, digamos, relacionados con un tipo de curva, un tipo de comportamiento. Tranquilamente podríamos dar un par de curvas para que ustedes nos den los detalles de ese comportamiento de las probetas. Por ejemplo, sería otra. Es una forma distinta. Recuerden como ingenieros que ustedes siempre los fenómenos los van a ver plasmados en gráficos. Entonces también hay que saber leerlos. Ok, profe, sí, Hay estaría preguntas, bueno alumno. interpretar un poco mejor. ¿Cómo? Profesor, cuando se recupera un parcial práctico, ¿pisa la nota o queda la nota más? No, la pizza le deja chiquita. La pizza. Queda la nota en la segunda opción. Y una cosita sobre los videos de laboratorio, como vi que varios lo hacen ustedes, si puede ser que el que lo hicieron horizontal se ve mucho mejor en celular que en vertical. Si lo pueden grabar en horizontal es mejor para verlo en el celu. ¿Cuál era? El último fue en horizontal y el penúltimo fue vertical. Se veía más o menos bien, tuve que hacer zoom, se veía, pero se veía mucho mejor el horizontal. Si es que pueden, si puede ser horizontal es mejor. Bueno. No. No creo que terminamos acá, Cristiana, ¿no? Sí. Sí. No sé si la clase que viene que es práctico también. Hay teórico, hay el parcialito, el teórico de calidad y vamos a dar hormigón en tiempo frío, hormigón en tiempo caluroso y está colgado. Y no está el práctico de calidad, ¿o sí? Está el práctico de calidad, ya vamos a ver si reorganizamos